Bueno, muy buenas tardes. Oh, bueno, buenos días, espérate, como que el viernes Que yo va también rápido, quiero, doctor, pero no. va rápido el viernes. Buenos días, gracias por seguir con nosotros. Y quedó un tema pendiente, Olga, un tema que les decía que es algo que surge en la consulta, es algo que los pacientes nuestros están, cada vez que uno le hace el diagnóstico, se preguntan y nos preguntan. Y luego a través del tiempo vuelven y preguntan. Y la pregunta es, ¿se puede curar la diabetes? Esa sería la interrogante que nosotros vamos a ver si podemos desarrollar en el día de hoy. Doctor, ¿se puede curar la diabetes? No, Eh, se lo estoy preguntando de una vez para que arranquemos. Fíjate que es una pregunta que yo siempre le digo a los pacientes. Si lo decimos en buen dominicano sería asigún, Así, Gun. asigún. Y puede ser, depende. Porque la respuesta o la palabra, mejor dicho, curar, yo te pudiera decir no. Y ahí se acabó la discusión. Pero pudiera haber una remisión, pudiera haber un momento en que el paciente no requiera medicamentos, ¿Y eso no sería curación? no sería curación, puesto que hay factores que van a incidir en ese paciente donde si vuelven y se dan otra vez, los niveles de azúcar van a subir. Y me voy a explicar. Nosotros podemos tener recordar, bueno, vamos a recordar, mejor dicho, estamos hablando de diabetes tipo 2, que es el que teóricamente o tradicionalmente les daba a los adultos. Hoy en día, con lo que es el aumento de la obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes, estamos viendo un aumento también de los casos y las incidencias en niños y adolescentes de diabetes tipo 2, que en el pasado estaba, digo, reservado a los adultos, pero hoy sabemos que los niños están más encerrados, no solo por la pandemia, más metidos en su sedentarismo por las computadoras, por los videojuegos, por las redes, y entonces a veces no ponemos control y obviamente no hay el mismo nivel de actividad física que 20 o 30 años atrás, donde uno salía a la calle a jugar. Y había, creo que una vez hablamos aquí, había que jalarnos por las orejas para entrar en la noche. Entonces, se está viendo eso. Entonces, en el diabético tipo 2, generalmente estos niveles de azúcar, bueno, interviene lo que es la herencia, el sobrepeso, la obesidad, y empieza un cambio en el paciente. Y ese cambio se da cuando el paciente interioriza su condición y empieza entonces a aceptarla y empieza a hacer lo que el médico le dice. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cambiar sus hábitos de alimentación, ser menos sedentario, y si lleva o no lleva fármacos, utilizarlo. Y eso va a hacer que sus niveles se controlen. Pero fíjate que hubo un estudio, que por eso quería traer el tema, y para que veas la importancia, porque esto es lo que la persona tiene que interiorizar para saber si la palabra curar le va a aplicar o no a esa persona. Este estudio se llamó el Diabetes Prevention Program, o el programa para prevenir la diabetes. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron personas con la condición de prediabetes y las sometieron a... Nosotros cuando se hace un estudio en medicina se utilizan las palabras ramas, o sea, a 3 ramas. Una que era lo que es placebo, o sea, se le daba orientaciones y ya. Otra era, se le daba solo metformina, que es uno de los medicamentos que se usan para el control de la diabetes. Y la otra era un programa intensivo de cambios en el estilo de vida. Y ese programa intensivo de cambios en el estilo de vida conllevaba que el paciente o las pacientes debería de hacer mínimo 150 minutos de actividad física a la semana. Ok. También tenía la orientación de un nutriólogo
en cuanto a cuáles eran los alimentos apropiados que debería de consumir, y se le fue dando un seguimiento. Perdón. Y estos cambios eran individualizados, o sea, Personalizados. personalizados, de acuerdo a gustos, creencias, nivel de actividad física o no de ese paciente. Y entonces se personalizaban, así como muy bien tú dijiste, a cada una de esas personas. Y entonces se le empezó a dar un seguimiento cercano, o sea, se les llamaba, se les citaba. Durante los primeros 6 meses tenían que ir por lo menos 2 a 3 veces por semana. Luego los 6 meses siguientes iban cada 2 meses, y luego ya iban en el año 2, en el año 4. Y ahí se fue viendo que las ramas o aquellos pacientes que estaban solo con ese programa intensivo de cambios en el estilo de vida, el 58% no pasó de prediabetes a diabetes, sino que llegó a normoglucemia, o sea, valores normales de glucemia. Incluso en los casos donde habría predisposición genética, porque esa es una de las interrogantes más grandes que yo tengo. Por ejemplo, yo tengo una familia donde de cada 10, 11 son diabéticos. Hay diabetes por todos los lados, Claro. del lado materno. Entonces yo me ejercito, como sano. Hace poco tuve un bebé y por eso todavía guardo peso, pero se me ha hecho difícil bajar de peso, a pesar de que yo sigo todo lo que corresponde porque me estoy cuidando. Usted sabe, yo no quiero puyarme a insulina y cosas de esas. Aunque la insulina es el mejor tratamiento del mundo. Sí, Lo único claro malo que que tiene es que es sí. inyectable. Sí, yo tengo una inyectofobia, entonces yo me estoy cuidando para evitar eso, Sí. porque siguiendo consejos precisamente del recetario, viendo el panorama, pues me estoy poniendo mi barba en remojo, como dicen. A pesar de que uno tenga ese alto componente genético, una vida saludable, con ejercicio, con alimentación adecuada, puede mantener los sistemas que tienen que ver con la diabetes en línea. Fíjate lo que acabo de decir, 58% de estos pacientes no cruzaron la barrera de diabetes y llegaron a valores normales de glucemia. ¿Y los otros, doctor? Sin medicamentos. Entonces, algunos de estos, los que no lo hicieron, requirieron algún tipo de refuerzo o rescate, como se dice, medicamentoso. Pero lo importante es eso, más del 50%, Claro. prácticamente la tercera parte, casi la tercera parte, no requirió tratamiento farmacológico y fue exitoso. Y fíjate una cosa, lo que estuvieron en la rama de metformina, solo el 31%. O sea, Que una vida sana tiene más impacto que la medicación misma. Pero oye bien, si yo interiorizo mi condición, porque lo primero es que tengo que reconocer que tengo una condición que me requiere de hacer cambios. Yo interioricé mi condición de diabético. Empecé a hacer cambios. ¿Cuáles fueron esos cambios? Actividad física, mínimo 150 minutos a la semana. Si hago más, pues mejor. Y la alimentación de acuerdo a mis requerimientos. Porque tampoco es dejar de comer. Si usted deja de comer como quiera, va a necesitar energía y el cuerpo la va a producir. Entonces va a haber niveles elevados de azúcar porque el cuerpo está produciendo azúcar para proveerle la energía que usted necesita para funcionar día a día. Espérese, doctor, ese puntico ahí me interesó. O sea que si usted es una persona que pasa largos periodos sin alimentarse, su cuerpo genera azúcar para mantener... Recuerda que tenemos, por ejemplo, el cerebro no almacena energía. No. Y esa computadora necesita 24/7, un circuito 24/7 de SURE, de ETE y de todas las EDE. Entonces hay que proveerle esa energía. Y si usted no lo hace,
va a tener un cortocircuito y un apagón. Y esta gente que hacen dieta de Esas dietas intermitentes, bueno, sí, el ayuno, de cuerpo, ayuno. fíjate qué es lo que ellos andan buscando. Convertir La el cetosis. cuerpo a que produzca ¿qué? A la cetosis. ¿Y Sí. qué es lo que es la cetosis? Es la producción de energía a través de métodos alternativos. En vez de usar los derivados fósiles, gasolinas y gasoil, empiezan a usar el sol, ¿verdad? Que en este caso, en este ejemplo que acabo de poner, el sol, entre comillas, es lo natural. Pero en el cuerpo humano no. En el cuerpo humano lo natural es la glucosa. Y usted tiene que proveérsela con los alimentos. Si no lo hace, el cuerpo va a coger las reservas que usted tiene, que son esos ácidos, esas grasas, la va a convertir en ácidos grasos, lo va a desdoblar y lo va a convertir en cuerpo cetónico y eso le va a dar, lo va a convertir en energía. Entonces, por eso usted baja de peso, porque usted está consumiendo sus reservas. Pero eso no es lo natural. Y eso afecta de alguna manera, por ejemplo, un diabético. ¿Puede meterse en una dieta como esa? Eh, ¿Puede privarse de alimento por tantas horas? no es lo más recomendable y dependiendo del tratamiento que utilice. Si está en insulinoterapia, no es lo más recomendable, porque también hay que recordar que una de las complicaciones agudas, o sea, agudas quiere decir que ocurren rápido, una de las complicaciones agudas de la diabetes es lo que se llama la cetoacidosis diabética, o sea, el cuerpo se acidifica, porque empieza a producir energía, o sea, vamos a desdoblarlo. ¿Qué es la cetoacidosis diabética? Ese individuo requiere insulina para metabolizar el azúcar y convertirla en energía y que el cuerpo la puede usar. Pero ya sea porque decidió no usarla, porque no sabe que es diabético o porque, no sé, le dijeron bébete este té o este sobrecito o esta pócima Un té de cola de caballo. de cácara de tamarindo, de malagueta con no sé qué cosa. Todos esos son remedios que usan. Hay uno que le llaman de que la hoja de insulina. La insulina no es una mata, la insulina es una hormona que la producen O los no me seres diga, vivos. una hoja de insulina. Así le dicen, el té de hoja de insulina. Si usted suspendió o su cuerpo lo suspendió porque usted no sabe que era diabético, por algún motivo dejó de producir insulina, entonces no puede utilizar la glucosa. ¿Y qué pasa con esa glucosa? Se queda en la sangre dando vueltas, por eso los niveles están elevados. Pero el cuerpo dice, yo necesito energía. ¿Y de dónde la voy a sacar? Empieza a desdoblar las grasas. Empieza a hacer, el mismo cuerpo empieza a hacer esa dieta cetogénica. Y por Porque se eso empieza a convertir. Entonces esos cuerpos cetónicos cuando suben mucho, entonces producen complicaciones agudas y por eso el paciente está así como adormecido, no coordina bien, el aliento, si tú estás cerca de alguien, te voy a poner este ejemplo, si tú estás cerca de alguien que hace dieta cetogénica, bueno, ahora con la mascarilla no sé si no se nota mucho, pero si estás cerca de alguien sin mascarilla, vas a sentir un olor afrutado ok. que sale de su aliento, un olor como a manzana, que va fermentándose. Así mismo huelen ellos cuando están en la cetoacidosis, porque están produciendo energía por métodos que no son los convencionales. Y puede llegar inclusive al coma ese paciente con diabetes, con una cetoacidosis diabética. Si no es se deshidrata porque orina mucho por la azúcar alta, se deshidrata, y si no es manejado adecuadamente, lamentablemente pudiera fallecer. Usted estableció al inicio el estudio que presentó esos resultados respecto de el tema de tener una vida saludable y de llevar una vida con ejercicio y buena alimentación. Siempre se ha hablado que el diabético tiene problemas, por ejemplo, para usar un calzado específico, para no lastimarse los pies por el tema precisamente de su diabetes que se le puede complicar, el pie diabético. Uh-huh. Una persona que quiera hacer estos cambios, para incluso el saber qué debe utilizar, cómo debe hacer el ejercicio, puede hacerlo de la forma que lo hace cualquier persona, o para el diabético debe ser diferente la rutina, o debe ir con su médico para especificarle todo eso. Sí, lo ideal
es que obviamente primero vaya con su médico para que le haga una evaluación. Si es un paciente debutante, o sea, un paciente de recién diagnóstico, sin ningún tipo de complicaciones añadidas, tal vez no es hipertenso, no tiene otra comorbilidad, otra enfermedad añadida, es un individuo joven, muy probablemente no hay ninguna restricciones en cuanto al tipo de actividad física que va a hacer. Ahora bien, si ya es una persona de cierta edad, una persona con algún tipo, perdón, de limitación física, una persona que ha tenido un infarto o lo que la gente llama un derrame, un accidente cerebrovascular o cualquier otro tipo de condición, entonces ya su especialista lo evalúa y decide el tipo de actividad física que pueda utilizar. Con el calzado, obviamente se evalúa el pie, si no hay ningún tipo de deformidad, si no hay, por ejemplo, ya esto es un paciente de mucho tiempo con diabetes y complicaciones, hay una condición que se llama el pie de Charcot, que el pie se le va deformando por otros motivos que luego tocaremos. Si no hay ningún tipo de estas deformidades o los dedos en garras que también se le pone, que por decirlo en buen dominicano ¿cómo que dice? Se acogotan así, como que se engurruñan. Se engurruñan. Se engurruñan, esa es la palabra. Si no hay ningún tipo de estas deformidades, pues muy probablemente el paciente pueda utilizar cualquier calzado. Hay que ver si ya un paciente con cierto tiempo de diagnóstico, evaluar lo que llamamos dentro de las neuropatías diabéticas, que es una de las complicaciones crónicas, o sea, de largo tiempo de la diabetes, si no tiene pérdida en la sensibilidad. Esta es una de las condiciones que los pacientes diabéticos, por eso su especialista debe de evaluar y decirle, la pérdida de la sensibilidad. ¿Qué es la pérdida de sensibilidad? El paciente no sabe si está pisando sobre algo frío o caliente. No sabe si está pisando sobre algo rugoso o liso. Por lo tanto, cuando se pone un calzado, si no lo revisó y había una piedrecita, un juguete de un niño o algo que cayó, se va a lacerar la planta del pie, o sea, se va a cortar, no se va a dar cuenta y se puede infectar. Entonces, por eso siempre hay que revisarlo y ver. Si ya hay este tipo de pérdida de la sensibilidad, entonces decirle cómo debe de actuar, por un lado. Por otro lado, también está lo que es la pérdida de la presión. O sea, el paciente no sabe si se está poniendo un calzado muy apretado o muy flojo, porque no lo siente. Entonces, figúrate tú que se ponga un calzado que le queda pequeño, pero no siente que está apretado, y se vaya a caminar o hacer cualquier tipo de correr, trotar, caminar. ¿Qué va a pasar con esa piel del pie? Va a haber una fricción, esa fricción va a producir una quemadura, esa quemadura va a producir una ampolla, esa ampolla se le va a reventar y se va a infectar. Y se puede complicar. Y se va a complicar porque él no se ha dado cuenta, porque no sabe, porque no lo siente. Entonces hay que evaluarlo y ver si no hay ninguna de estas condiciones, perfecto, arranque. Si lo hay, entonces vamos a darle las orientaciones para saber qué tipo y de qué forma va a ser su actividad física este paciente. Es decir, que si usted escucha el programa y usted quiere hacer cambios porque usted es prediabético o tiene gente en su entorno de su familia que es diabética y usted probablemente va para allá, no es que usted arranque para un gimnasio a hacer de todo, sino lo primero que debe hacer es ir a evaluarse todos estos aspectos para saber si está en condiciones óptimas para empezar un programa de ejercicios como cualquier otra persona. De ejercicios y de alimentación. Lo ideal es que quien le des la pauta de alimentación no sea un entrenador ni un, entre comillas, influencer, sino que sea un médico especializado, que tenga la especialidad mínima, como mínimo, de nutriólogo. Debe ser una persona especializada en saber, de acuerdo a su condición, a su edad, a su actividad física, a su condición interna,
cuáles son las restricciones calóricas que usted necesita. O sea, cómo va a ser la dieta que usted va a llevar. O sea, que no es de que no, yo me voy a comer unos guineitos en la cena, me voy a Guineíto con comer... tuna o No, tunas vacías. un quesito blanco en la mañana y una taza de café amarga y en el medio unos molondrones Ay, los a la molondrones. plancha, Ya. no, sino que eso tiene que, hasta eso hay que planificarlo con una persona diabética. Yo me había hecho el propósito de no hablar de los molondrones, pero no puedo. Pues está bien, un aguacatico con aceite de oliva. No, definitivamente, la persona, fíjate que nosotros como personas somos dados a que si a Olga le funcionó la dieta del molondrón, yo voy a hacer la dieta del Eso es molondrón. verdad. Y ella me la va a apretar y yo la voy a hacer. Pero son organismos distintos, no funcionan igual. No solamente que somos organismos distintos, tenemos vidas distintas. Entonces, probablemente lo que yo no sé es que Olga se levanta a las 4 de la mañana, hace una hora de ejercicio y después sigue con su vida normal. Y yo solamente veo, entre comillas, la vida normal. Exacto. Y digo, óyeme, pero la dieta del molondrón le hizo a Olga, mira... Milagros. Milagro, ajá, sí, funciona, pero ¿y la hora de ejercicio que ella invierte? ¿En dónde está? Entonces, son todos los cambios, pero todos los cambios que han sido orientados por un profesional que la va a llevar a tener esos resultados. Yo conozco un caso muy cercano a mí. Un saludo a mi hermana. Que hace esas dietas cetogénicas que duran horas sin comer. Y yo admiro a la gente que hace eso. Entonces, cuando tienen que comer, se dan un atracón. Se comen una cantidad de alimentos y una calidad de alimentos, claro, que yo digo, ¿y realmente funciona eso? Y una persona que sea prediabética o diabética, que se mete en este tipo de dinámicas, eso no al final no le genera un problema, no termina siendo más mal que bien. Sí, por eso es que hay que llevar una orientación por un profesional, porque no es simplemente usted suspender comidas, o si usted antes se comía 2.000 calorías por día, se va a comer 150 al día, no, porque todo necesita de un equilibrio, y de un equilibrio sobre la base de nutrientes. O sea, usted tiene que hacer aportes a su organismo durante las 8 horas que usted pasa, 8, 12, 15 horas que pasa en vigilia, o sea, despierto. Usted necesita hacerle aportes al organismo para que él tenga las reservas necesarias y suficientes para las 8, de entre 6 y 8 horas que usted pasa en sueño. Porque recordemos que durante la noche no comemos. Doctor, ¿y esa gente que tiene muchas reservas? ¿Puede pasar? Entonces, esa gente que tiene muchas reservas, lo que hay que saber es calcularles cuáles son o cuál va a ser el déficit calórico, o sea, la reducción de las calorías ingeridas para que pueda tener resultados favorables en cuanto a su vida, o sea, en la reducción de peso, si es hipertenso, en reducir inclusive, mira, muchos pacientes que logran bajar de peso, no solo no necesitan medicamentos para la diabetes, algunos también suspenden porque ya han tenido la evaluación de su cardiólogo, medicamentos para la hipertensión. O sea, fíjate las ventajas de usted poder, con la orientación de un profesional, poder llevar un plan que va a ser sumamente beneficioso para su salud. Incluso he escuchado casos de personas, y hablábamos hace unos meses del caso de la actriz Halle Berry, que es diabética. Y ella ha dicho públicamente que ella se ha controlado su diabetes al punto de no necesitar medicamentos, aunque ella tiene una bomba de insulina. Una bomba de insulina. Que no sé si ella no se la quitó, pero ella dice que con alimentación y ejercicio ella ha tenido una vida completamente normal. Sí. Y también he visto casos, he leído sobre casos. Antes de que tú me digas ese caso, si tú recuerdas a Halle Berry, como decimos aquí en buen dominicano, está ripia. Un tronco. O sea, la cantidad y la calidad de los ejercicios que ella hace no es simplemente yo
ponerme a caminar 20 minutos en el mirador y después saltarme de 10 De cervezas. chicharrones. De chicharrones con cerveza, ¿eh? Sí. Pero también he escuchado casos, doctor, de gente que cuando se hace la manga gástrica o el balón gástrico, que son operaciones para reducir el tamaño del estómago y bajar de peso, hay personas que también que tienen diabetes que terminan entonces en remisión de diabetes. Sí. Esto es por la Eso es disminución por la del peso. la reducción del peso. Y qué bueno que mencionaste eso, porque luego de ese estudio que te mencioné, que les mencioné a todos al inicio, tenemos una llamada, la tomamos y entonces seguimos con lo que le iba a hablar del estudio. Buenos días, recetario. Buenos días. Sí, buenos días. Estoy llamando a Rumba. Sí, recetario. Exacto. Yo estoy llamando, pero no a la cabina, porque yo quiero hablar con una persona del canal, de emisora. Ah, no, pues este número es equivocado. Bien, te comentaba, bueno, te voy a comentar después de la pausa qué pasó con este estudio 10 años después y lo que llamamos una bariátrica metabólica. Bien.